El salario mínimo general en México, violatorio de derechos humanos, por Miguel Alejandro Calderón Trujillo y Michelle Nijansky Domínguez Hernández. Producción. El salario es uno de los derechos humanos más importantes e indispensables en la actualidad, pues de este derivan derechos relativos a la dignidad del hombre, como la vivienda, la salud, la recreación, la alimentación o la educación, entre otros, que pues en la mayoría de las veces el Estado no puede proporcionar, por lo que se convierte en un elemento esencial del ser humano, de su familia y por consiguiente de la sociedad. Es por ello que la regulación de un salario mínimo que llevara a la totalidad de individuos a alcanzar los mínimos vitales era un elemento necesario para alcanzar el ejercicio de la igualdad entre los seres humanos. Sin embargo, es esta igualdad entre trabajadores la que en la actualidad ha quedado rebasada, pues se ha transformado en una transgresión a los derechos al pretender estandarizar un salario mínimo general para todas las diversas profesiones, oficios y categorías de trabajadores, tratando como iguales a los desiguales. El salario. El salario del trabajador se destina a propiciar el sustento propio de su familia, razón por la cual se convierte en parte importante de la base social y en un aspecto fundamental en el desarrollo y dignidad humana. Con el surgimiento de los principios del liberalismo, la clase obrera sintió una desprotección y una marginación provocada por esa ideología del dejar hacer, dejar pasar, implementada por los estados, causando gran miseria y desorganización de la clase trabajadora por muchos años, provocando así la necesidad de adoptar medidas de protección en provecho de los trabajadores. Fue así que surgió la lucha por el derecho a un salario mínimo. Después de muchos intentos, Nueva Zelanda fue el primer país que lo llevó a la práctica, al establecer en su ley de 1909 la obligación de un salario mínimo. Finalmente, las intensas revueltas lograron el establecimiento de un sistema de salarios mínimos en casi todo el mundo, a efecto de que se garantizara la sobrevivencia de la clase trabajadora y evitar la explotación del trabajador, el salario en el ámbito internacional actual. La Declaración Universal de Derechos Humanos toca el tema del salario en su artículo 23 y 25. Sin embargo, el salario mínimo se aborda en su artículo 23, el cual toca el tema de las libertades inherentes al trabajador, la igualdad de condiciones y los salarios. Por otro lado, dentro de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en su artículo 34 y 45, aborda la materia laboral. El artículo 34 estipula la igualdad de oportunidades y la distribución equitativa de la riqueza, señalando entre sus metas básicas el de procurar salarios justos, mientras que en su artículo 45 manifiesta que el hombre solo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, por lo cual se implementan principios dentro de los cuales destaca la dignidad del individuo y el régimen de salarios justos, que asegura la vida, la salud y un nivel económico decoroso tanto para el trabajador como para su familia. El sistema interamericano es uno de los regímenes jurídicos internacionales que aborda más ampliamente el tema de los salarios mínimos suficientes y la dignidad humana, siendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa Rica, y su protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, los más grandes ejemplos. El primero de los cuales aborda en su artículo 14 respecto a las condiciones dignas del trabajo, y el derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza, le asegure un nivel de vida conveniente para sí y para su familia. Esta es una parte importante que más adelante nos va a servir, el tomar en cuenta que este instrumento internacional habla de que tiene que ser con relación a su capacidad y su destreza. Los salarios mínimos en México. México fue un precursor de la lucha fáctica y legislativa a favor de los derechos de los trabajadores y su reconocimiento constitucional. En la actualidad, nuestra Constitución reconoce este derecho en la fracción octava del apartado A del artículo 123. Sin embargo, tal parece que esto en poco facilita a los trabajadores acceder a una vida digna. Tan es así que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos en múltiples ocasiones ha llamado la atención de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. También la Suprema Corte de Justicia ha emitido criterios contra la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, donde establece la obligación de dicha comisión de garantizar una vida digna como un derecho humano, reconociendo así al salario mínimo como un derecho humano y obligando a la CONASAMI a considerar a los tratados internacionales para que el salario mínimo alcance para cubrir necesidades normales de las familias. Es importante señalar que si bien en algunos países tienen un salario mínimo aplicable a todos los trabajadores,
Otros tantos establecen varias tasas de salario mínimo aplicables por sector de actividad o región geográfica. Nuestro país cuenta con los tres sistemas a la vez, pues además de contar con un salario mínimo general, este puede variar de acuerdo a la zona geográfica de nuestro país, pero además prevé salarios mínimos profesionales, los cuales casi nunca son utilizados, mismos que se convertirán en el objeto de este análisis. El salario mínimo general y la realidad de nuestro país. El salario mínimo está contemplado en el artículo 85 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí encontramos la violación medular que produce el salario mínimo general, pues dicho artículo, además de ser la base del salario mínimo, al final de su primer párrafo señala que para fijar el importe del salario se tomarán en consideración la cantidad y calidad del trabajo. Es decir, sí nos estipula una distinción en los salarios mínimos con base a la cantidad y calidad del mismo, desprendiéndose que otorgar un salario mínimo general contraviene lo estipulado en este precepto, pues claramente no se puede tratar como iguales a los desiguales, ya que en un trabajador intervienen distintos factores como sus destrezas, su conocimiento, sus responsabilidades, la dificultad de su labor, entre otras tantas características particulares. La violación a los derechos del trabajador se hace notar al momento de tocar el tema de la seguridad social, pues una inmensa cantidad de trabajadores son inscritos ante los institutos de seguridad social con el salario mínimo general y no con su salario real, sin que dicho instituto se preocupe por la veracidad de los salarios. Es decir, para este, ya sea el gerente de una gran empresa lleno de responsabilidades, formalidades y complejidades en su trabajo, puede ganar el mismo salario que aquella persona que solo se limita a limpiar el área del trabajo del primero. La sorpresa es cuando al momento de acceder a aquellas pensiones a que tiene derecho el trabajador, estas se cuantificarán con el salario mínimo general con el que estuvo inscrito todo el tiempo, situación que viene a vulnerar directamente a sus derechos y los de su familia. Ahora bien, desde 1962 apareció el concepto de salarios mínimos profesionales aquí en México, y aunque fueron pocas las categorías contempladas, dicho salario profesional en la práctica no tiene eficacia, al ser tan pocos y desconocidos por los trabajadores. El propósito es llamar la atención del legislador a efecto de ampliar el contenido de la tabla de salarios mínimos generales y profesionales por áreas geográficas, pues esta únicamente abarca alrededor de 59 profesiones, teniendo en la base de la pirámide al manejador en granja avícola con un salario de 123.92 pesos diarios, mientras que en la cúspide de los escasos 59 categorías se encuentra el reportero con 275.90 pesos diarios, es decir, dejando a la mayoría de los trabajadores fuera de esta tabla profesional. Conclusiones. Los salarios mínimos profesionales son una de las instituciones del derecho laboral de mayor relevancia en nuestro país, pues si bien es cierto, el primer reto del derecho del trabajo era garantizar un salario mínimo con el que todo ser humano podría subsistir con decoro y dignidad, el nuevo reto que se presenta es dar a cada uno de los trabajadores un salario mínimo en relación con su capacidad, destreza y calidad de trabajo, de conformidad con los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Se considera violatorio de derechos humanos que cuando los trabajadores no desempeñan trabajos profesionales, responsabilidades y o actividades iguales, sí exista un salario mínimo igual para todos los ciudadanos mexicanos, por lo que se debe separar, estratificar y tasar la mayoría de las actividades y profesiones que desempeña la población en el sector privado para tener un salario mínimo correspondiente a cada una de las actividades laborales o por lo menos a la mayoría de estas y evitar así que la patronal pueda dar de alta a los trabajadores con un salario muy por debajo del salario real. La otra gran área que se está viendo afectada es el del trabajo de los profesionistas, los cuales al incorporarse como trabajadores al servicio de una figura patronal, han menospreciado y devaluado poco a poco su trabajo, aceptando cualquier sueldo, aunque éste no tenga correlación con sus funciones y preparación ante la tasa tan grande de profesionistas desempleados que existe en la actualidad, devaluando su trabajo con tal de tener un empleo, logrando así que tener un título profesional de maestría o doctorado signifique menos que nada. Entendemos lo que indica el derecho humano plasmado en la Constitución de pagar igual a quienes hacen el mismo trabajo, pues de lo contrario sería discriminatorio, pero ¿cómo otorgar un salario mínimo igual a quienes no tienen una misma actividad, una misma preparación, un mismo desgaste
y grado de complejidad. Esta situación también es violatoria de derechos. Es lo que está viviendo día a día todos los mexicanos con el llamado salario mínimo general.